Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. En la producción el hombre se relaciona con la naturaleza para transformarla y convertirla en objetos que le sean útiles para sus necesidades. A todo lo que tiene que ver con las relaciones del hombre y la naturaleza para producir bienes y productos que se necesitan, se le llama las fuerzas productivas. ¿Qué incluye ese concepto? En primer lugar, al hombre, a los trabajadores que realizan ese esfuerzo, los instrumentos de trabajo, los conocimientos y la técnica de la cual se valen los hombres para transformar la naturaleza y producir objetos que son útiles para cubrir sus necesidades. Todo esto se va desarrollando a medida que está transcurriendo la historia. Los hombres aprenden a dominar cada vez más a la naturaleza para sacarle mayor provecho, se inventan nuevos instrumentos, nuevas herramientas, se ingenian nuevos procedimientos, nuevas técnicas y se sirven de ellas. Este es el progreso de las fuerzas productivas que se desarrollan constantemente. ¿Cuáles fueron los instrumentos y técnicas de los primeros hombres para poder vivir? El garrote, después el arco y la flecha, dominaron el fuego al servicio de sus necesidades, y así fueron avanzando. Si uno mira hacia ese momento, las fuerzas productivas se desarrollaron muchísimo. Ahora el hombre está en la era de ir hacia otros planetas, domina la naturaleza para ponerla a su servicio. Esa es la trayectoria del crecimiento de las fuerzas productivas que avanzan tanto en cantidad como en calidad. Ahora bien, en el curso de la producción de los bienes materiales esa no es la única esfera de la producción que el hombre necesita para vivir. El hombre contrae relaciones con otros hombres y estas relaciones pasan a ser dominantes, de tal manera que no se puede relacionar con la naturaleza para producir, sino a través de las relaciones con otros hombres. En el caso del capitalismo, ¿quién es el dueño de los medios de producción, de los instrumentos de producción, de los objetos de trabajo? Son los capitalistas. El obrero, que es parte de las fuerzas productivas, tiene los conocimientos, tiene la habilidad para producir, pero si el obrero no acepta vender su fuerza de trabajo por un salario a un capitalista, él no entra a producir. Entonces entra en una relación con el capitalista para venderle su fuerza de trabajo por un salario, el obrero acepta trabajar para él. Esas son relaciones de producción, que abarcan también las relaciones de distribución y las de propiedad. De las relaciones de producción dependen las clases sociales. La posición que ocupa cada hombre en las relaciones de producción corresponde a la clase social a la cual pertenece. De este modo la sociedad queda dividida en grupos distintos, que son clases sociales diferenciadas, relacionadas y opuestas por las relaciones de producción. En el terreno de las relaciones de producción históricamente ha habido distintos tipos de relaciones. Al principio los hombres trabajaban en común y se repartían lo que conseguían de manera igualitaria. Era la comunidad primitiva inicial donde no había propiedad. En cierta etapa del desarrollo de las relaciones de producción se entra en crisis estructural y aparece la esclavitud. Con el desarrollo de las fuerzas productivas de la comunidad primitiva apareció la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad abarcó las fuerzas productivas en su totalidad. Y no solo los medios de producción y las herramientas sino hasta el propio hombre. A eso se le llamó esclavitud. Los trabajadores eran propiedad de los dueños de la tierra, de los dueños de los instrumentos de trabajo. En la esclavitud, las relaciones de producción dieron origen a las clases y a estructuras políticas, apareció el Estado que antes no había existido. El Estado surgió como un aparato de fuerza de los dueños de los esclavos para tenerlos a raya y mantener un ejército para ir a conquistar más esclavos. A los que caían como prisioneros, los hacían esclavos. Es un aparato para mantener por la fuerza las relaciones de producción. Sobre esta base se hicieron las leyes para reglamentar el uso de la fuerza,
vos sos de mi propiedad y vas a trabajar para mí, si vos violás las leyes, te cae un fuerte castigo o la muerte. Eran leyes que establecían de antemano el uso de la fuerza por parte de la clase dominante que era la dueña del poder y del Estado. Pero llegó el momento en que la esclavitud también se agotó. Los esclavos eran muchos, vivían en una situación difícil, los oprimían y obligaban a trabajar tanto que solo aguantaban unos pocos meses y perdían interés en su trabajo. Sabían que de todos modos iban a morir, entonces pensaban, no voy a trabajar para enriquecer al sujeto que me está matando. Y destruían los instrumentos de trabajo. Los esclavistas hacían instrumentos más toscos para que aguantaran la cólera del esclavo, pero esos no permitían avanzar en la producción. Las fuerzas productivas de este sistema siguieron su desarrollo y después de mucho tiempo las relaciones de producción esclavista entraron en crisis. Se pasó a otro tipo de relaciones de producción, conocidas con el nombre de feudalismo. Bajo el feudalismo, el dueño de la tierra le da una parcela al trabajador y le dice, vas a trabajar en mis cultivos, de lo que se produzca, una parte te quedará a vos y a tu familia, la otra me la darás a mí, a cambio. Te voy a permitir a ti y a tu familia vivir en mi propiedad. El trabajador ya no es propiedad del dueño de la tierra, pero sigue amarrado a esta, pasa a ser un siervo. En este tipo de relaciones de producción, el siervo al no ser propiedad del señor, mostraba mayor interés en la producción. Pero las fuerzas productivas siguieron creciendo, desarrollándose. El hombre inventó nuevas alternativas, mejorando la producción, hasta que de nuevo entraron en conflicto con las relaciones de producción feudal. Se da la crisis estructural y viene el paso del feudalismo al capitalismo. Pero en el capitalismo hay una nueva situación, el capitalismo no padece una sola crisis estructural, como los sistemas anteriores, esto lo hace mucho más complejo y con más recursos. El capitalismo tiene varias fases de desarrollo y por tanto varias crisis estructurales, aunque en esencia el capitalismo es el mismo en todas partes. Su modelo de funcionamiento no es exactamente igual y además tiene etapas de desarrollo. Cada una de las crisis estructurales o por lo menos una parte de estas, tiene la posibilidad de una salida hacia otra etapa del capitalismo, hacia una recomposición de su modelo. Yo explicaba que el capitalismo en El Salvador es un sistema dependiente que surgió alrededor del añil y luego alrededor de la producción de café y su exportación. Todo eso puso en movimiento la producción artesanal y el comercio relacionado con la producción de café. Pero hizo crisis, ya no podía seguir adelante, se le trabaron las carretas. Como ya expliqué antes, en los días siguientes a la Primera Guerra Mundial se hizo evidente que la economía basada en la exportación del café estaba sujeta a que cualquier crisis económica en el mundo repercutía en el estancamiento local.